Hola, buenos días, Dios te bendiga poderosamente, ricamente. Dios esté contigo en esta mañana de sábado. Qué gozo, qué alegría y qué bendición poderme nuevamente dirigir a ti con una palabra que solamente por el Espíritu Santo la puedo dar, la puedo compartir. Y yo estoy seguro que toda palabra que nosotros tengamos no es realmente de nuestro intelecto, capacidad o conocimiento. Siempre será por este bendito y poderoso libro, la cual nosotros por el Espíritu Santo la podemos dar. Es por eso que te invito en este momento para que me acompañes en una oración. Que tú realmente estés dispuesto a escuchar la voz de Dios en esta mañana y permitiéndole que esa palabra que el Espíritu Santo te está hablando y que simplemente yo soy el transmisor pueda llegar a tu corazón, pueda cambiar, pueda transformar, pueda renacer en tu vida una esperanza viva, una esperanza que te lleve a ese conocimiento de lo que en Dios nosotros tenemos. Ese es mi anhelo. Con tus ojos cerrados, acompáñame en esta oración. Mi bendito Padre eterno, Rey de gloria, te alabo, te bendigo, te exalto en esta mañana de sábado, Señor. Padre, por el Espíritu Santo, creo que tú, oh Dios, ya has preparado este momento para todos aquellos que hoy o a lo largo de los días o meses, Señor, van a encontrarse con esta palabra. Gracias, Espíritu de Dios, porque eres tú y es por ti que nosotros creemos que toda esta palabra que tú nos permites compartir hará eco en el corazón de miles de personas. Gracias. Muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, y no me cansaré de decirlo y de reconocerlo. Gracias por este ministerio de intercesión, orando por restauración espiritual. Gracias, oh Dios, por habernos unido en un mismo anhelo, deseo, propósito, en un mismo sentir. Y es de que muchos, oh Dios, que no te conocen, te conozcan. Y muchos, oh Dios, que aún conociéndote, oh Dios, y que hoy están, Señor, quizás alejados de ti a través de este canal, de este ministerio, el Espíritu Santo obre en ellos convicción y contrición a fin de que ellos vuelvan a ti, Señor, y puedan entender que tú eres un Dios de amor, de perdón, de restauración, que como aquella parábola del hijo pródigo, Dios, aquel padre de este muchacho siempre, día a día lo estaba esperando su llegada, su regreso. Así tú estás esperando a miles de tus hijos que quizás, oh Dios, un día, por alguna circunstancia o razón, Señor, dejaron este camino de la verdad, pero que hoy yo les puedo decir con absoluta seguridad que tú, Padre mío, los estás esperando con los brazos abiertos para traerlos en tu regazo y para levantarlos, para sanarlos, para decirles que no pasa nada, que siguen siendo tus hijos, Señor. Yo oro por estos, Señor, mis amados hermanos, por más que se hayan alejado de ti, Señor, yo te pido que tu gracia y tu favor, Padre mío, se mueva en sus corazones, porque está ahí, Señor, y ellos puedan volverse a ti. Oh Dios, yo pido por todo tu pueblo, por toda la iglesia que hoy está desconcertada, que hoy está triste, que hoy está caminando, Señor, quizás peor que personas que no te han conocido, en la angustia, en el caos, en las tinieblas y en la oscuridad, Señor. Yo te pido para que la luz de este glorioso y poderoso evangelio alumbre, Señor, el camino de aquellos, oh Dios, que en algún momento se extraviaron, pero que hoy el Espíritu Santo va a llamar, va a tocar, va a levantarlos, va a abrazar y les va a decir: no importa, regresa, ven.
yo te estoy esperando con los brazos abiertos. Gracias, Espíritu Santo, porque esta palabra llegará al corazón correcto, Señor, a fin de que sean muchas vidas restauradas y puedan ellos volver a casa de papá. Yo te alabo y te bendigo, Señor, por este ministerio, por darme la oportunidad, Señor, de ser parte de él. Y gracias por todos los que estamos, Señor, en este propósito de levantar tu nombre y que este evangelio sea como ríos de agua viva que corra por todo lugar. Y que la gente, Señor, que hoy vive en temor, que hoy vive en el caos, que hoy vive en las tinieblas, que hoy vive, Señor, en el desconsuelo, en el lloro, en la queja, Señor, puedan ver que hay un Jesús de milagros, de poder, de gloria, que nos está diciendo: hoy yo estoy a la puerta y te llamo. Si quieres oír mi voz, si quieres escucharme, entonces ábreme la puerta, porque Jesús va a entrar, va a estar contigo, va a quedarse contigo y seguramente, como dice la palabra, estará por los siglos de los siglos con nosotros. Gracias, Señor, por la palabra que hoy tienes para nosotros. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús, di conmigo amén. Y que Dios sea glorificándose en medio de este tiempo. Muy bien, gloria a Dios. Le doy gracias al Señor por todas estas enseñanzas que hemos podido tener y que hemos podido compartir. El miércoles tuvimos una enseñanza muy especial sobre los milagros creativos. Y lo digo que son enseñanzas especiales porque tenemos que activar nuevamente en el corazón del hombre que el mismo Jesús que hizo al ciego ver, que el mismo Jesús que hizo al cojo andar, que el mismo Jesús que sanó al paralítico, que el mismo Jesús que sanó a los leprosos, es el mismo Jesús que en este 2021 se está levantando por el poder del Espíritu Santo para mostrar su gloria a todo aquel que cree. Y es el Jesús que yo te predico, es el Jesús que yo te anuncio, es el Jesús que yo quiero que conozcas, no el Jesús que se quedó quizás como muchas personas piensan ahí en la cruz clavado, no el Jesús que lo pintan todo desangrado, todo escuálido, todo mal pintado inclusive en un pedazo de madera. No, ese no es el Jesús que yo te vengo a predicar. Ese no es el Jesús que hace milagros. El Jesús que hace milagros está sentado a la diestra del Padre, toda la gloria para Él. El Jesús que yo te predico es aquel que venció toda obra de Satanás. Todo demonio y toda potestad de las tinieblas está bajo su poder. Y por eso en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, es que te recuerdo que suceden esos milagros creativos. Hoy es una nueva invitación para que tú lo recuerdes y a través de esta palabra aún fortalezcamos más nuestra fe, nuestro creer y nuestra convicción. Vamos a ir a la palabra de Dios, al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel en el capítulo 3. Quiero que vayas conmigo. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Esta enseñanza tiene o lleva como título: cierra pero abre. Qué cosa más extraña, ¿cierto? Cierra pero abre. Eso fue lo que el Espíritu Santo me indicó que le colocara esta enseñanza. Cierra pero abre. Capítulo 3 del primer libro de Samuel, y voy a leer esta palabra del versículo 1 al versículo 11. Sígueme allí con mucha atención y leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo y cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó: «Samuel». «Sí», respondió Samuel. «¿Qué quiere?». Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. «Aquí estoy». «¿Me llamó usted?».
Yo no te llamé, dijo Elí, vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar, Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo a Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel, y yo digo esta palabra, amén, porque es poderosa y fidedigna. Muy bien, cierra, pero abre. Cierra, pero abre. A modo de introducción, como siempre suelo hacerlo, en un momento de tanto caos sobre la tierra, es extremadamente necesario que te hable conforme a la palabra de Dios de esto que le puse por nombre, cierra, pero abre. Cierra, sí, cierra tus oídos, tu corazón, tus pensamientos a todo lo que trae confusión, temor, debilidad y desánimo. Cierra tus oídos, cierra tu corazón, cierra tus pensamientos, cierra todo en tu vida lo que pueda traer confusión, lo que pueda traer temor, lo que pueda traer debilidad y lo que pueda traer desánimo. En este tiempo, en esta hora de tanto caos sobre la tierra, es indefectible e imperativamente que yo te diga por el Espíritu Santo, cierra tu corazón, cierra tu mente, cierra tu vida a todas estas situaciones que están o que vinieron sobre la tierra. Pero, y aquí es donde viene lo interesante de ese pero abre. Pero abre. Igual tus oídos, abre tu corazón, abre tus pensamientos a todo lo que Dios te dice, te promete, te asegura, te da esperanza en medio de todo este caos. Cierra, pero abre. Uno de los consejos, y lo quiero tomar como parte de esta introducción, que el apóstol Pablo le dio a Timoteo, fue precisamente en su tiempo que él tenía que cerrar su oído, su corazón, sus pensamientos a voces, a cosas, a comentarios, a ideas, a filosofías, a pensamientos que quizás lo llevaran a la confusión y al caos en su fe. Y quiero que me acompañes, porque esto es poderoso. Acompáñame precisamente en esta palabra, gloria sea al Señor, a Primera de Timoteo. Vamos a ir rápidamente a esta palabra antes de mirar esto que aconteció con Samuel, en ese entonces un niño conocido más como el profeta Samuel. Vamos a ir, Primera Timoteo, gloria a Dios, capítulo, déjame decirte, capítulo 4. Bendito sea el nombre del Señor. Primera Timoteo, capítulo 4, gloria a Dios. A partir del versículo 3, quiero que leamos. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: hasta que yo llegue, dedícate a leer
las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. Este texto que acabo de leer en 1 Timoteo 4, en el versículo 13, está en el contexto en el cual la palabra nos está hablando de una advertencia contra los falsos maestros que de una u otra forma siempre han existido y no es contrario o no es diferente a lo que hoy igual sucede. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: mira hijo mío Timoteo, hablándolo en términos espirituales, mientras o hasta tanto que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. En otras palabras, el consejo del apóstol Pablo a Timoteo era: no prestes tus oídos, no prestes atención, no permitas, cierra toda puerta que pueda venir a tu vida, cierra todo comentario, cierra toda fábula, toda enseñanza falsa en tu corazón, en tu mente y en tu vida, pero dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. Y este es el mismo consejo que hoy por el Espíritu Santo nosotros tenemos. Y te lo dije en comienzo, en principio, en medio de todo este caos, lo que más está llevando a la humanidad a la tristeza, al dolor, al desespero, a no tener esperanza, a vivir en total tristeza y congoja, es que han prestado sus oídos, su corazón, sus pensamientos y su mente a cuanta cantidad de cosas que aún en las mismas noticias se están ventilando. Y yo no te voy a decir que no es importante tener claridad de lo que estamos viviendo. No, de hecho yo lo promuevo. Un buen hombre de Dios, un buen ministro de Dios debe de tener la Biblia en su mano y la prensa en su otra mano. Nosotros tenemos que entender de que son tiempos de los cuales la palabra nos avistó de que tenían que venir y tenían que suceder. Y por eso es tan importante, y te lo digo primeramente como parte de la iglesia de Cristo, a tu vida que eres creyente, que eres un cristiano, es tan importante nosotros entender que todo esto ya estaba escrito. A nosotros esto no nos pudo haber tomado de sorpresa. La Biblia dice que antes de que venga el arrebatamiento de la iglesia, se habla de principio de dolores. Habrán guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, habrá hambre, terremotos, habrán cantidad de enfermedades, habrá cantidad de pestilencia. Esto no nos puede, como creyentes, como hijos de Dios, tomar por sorpresa o sorprendernos. No, yo no sé qué le pasa a la iglesia de hoy, que la mayoría y la gran mayoría de cristianos están peor que aquellos que no conocen del Señor y hablan peor en la incertidumbre, la inseguridad, que una persona que no conoce de Dios. Están en más oscuridad y caos que aún aquellos que no conocen de Dios. No sé qué te pasa, iglesia. Si esto ya estaba en la palabra, lo hemos predicado a diestra y a siniestra. Y esto no es más que la noticia para que estemos listos y preparados para ese momento glorioso, porque para nosotros los hijos de Dios, todo esto que está pasando nos está indicando que estamos más cerca de ver la gloria de Dios, de ver a ese Jesús, de estar con Él, de participar de esas bodas del Cordero. Y esto a mí me emociona porque es lo que la Biblia a mí me dice, es mi esperanza. Nosotros tenemos que entender como iglesia, te estoy hablando a ti que crees y eres
parte de la iglesia de Cristo, no importa la denominación, no importa la iglesia a la cual asistas, tú eres parte del cuerpo de Cristo porque hemos sido lavados y comprados con su misma sangre. Y por eso esto no nos puede sorprender. Y a mí me da hasta un poco de malestar cuando veo a un pastores hablando a la iglesia de que se tienen que cuidar y de que se tienen que proteger y de que se tienen bueno, ¿en qué estamos? Esto no lo podemos parar. Nosotros no oramos para que esto no ocurra, sino para que lo que ocurra a nosotros nos permita estar listos y preparados para partir con el Señor. Lo que usted y yo, hombre de Dios, ministro de Dios, debemos de decirle a la iglesia es que todo esto no es más que la buena noticia de la cual el Señor habló, que cuando viéramos todas estas cosas, entendiéramos que su advenimiento, que nuestra redención estaba cerca. Entonces, ¿cuál es el lío? ¿Cuál es el pleito? ¿Cuál es el caos que como iglesia ahí estamos sembrando? No, cierra tu oído a todo esto, le decía y le dijo Pablo a Timoteo. Pero mientras tanto, dice que yo voy, dice, ocúpate, dedícate a leer las Escrituras. Una de las cosas que a mí más me apasiona es poder tener la oportunidad de predicar, de enseñar y de compartir este tesoro que no hay otro más grande, y es la palabra buena, poderosa y fidedigna de Dios. Y en esta mañana yo te tengo que decir, iglesia, tú que quizás apenas estás conociendo del Señor, cierra tus oídos a todas estas informaciones y ábrelos para lo que Dios realmente te está diciendo en esta palabra. Ciérralo a todo ese montón o cantidad de ideas, de pensamientos, de filosofías, de conceptos del mundo, pero abre tus oídos y tu corazón para entender lo que Dios nos está hablando. Escúchame bien. Así como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, mientras que yo voy, dedícate a leer las Escrituras, nosotros tenemos que entender que hay una voz mucho más grande y poderosa, que es la voz del Espíritu Santo, que nos está llamando hoy a entender, a comprender que nuestros oídos deben de cerrarse a todo lo que es la doctrina del mundo y de todo lo que mueven las diferentes organizaciones mundiales, pero abrir nuestros oídos a lo que dice la poderosa palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 14. Estoy en 1 Timoteo 4:14. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. ¿Sabes cuál es el peligro de tener o de prestar nuestros oídos y no cerrarlos a todo este caos que el mundo tiene y que el mundo vive? Que tú comienzas a descuidar tu relación, tu don, tu talento con Dios. ¿Sabe la cantidad de iglesia, hablando de personas que conformamos la iglesia, sabes la cantidad de iglesia que hoy perdió su devoción, perdió su relación con Dios, que hoy en medio de este mar caótico ha quitado sus ojos del Dios de la gloria y los ha puesto en las noticias, en las redes sociales, en las falsas noticias, y han perdido esto que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que es el don del Espíritu que él recibió. Y esto es lo que hace
cuando nosotros nos cerramos nuestros oídos, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra vida a toda esta forma en que el mundo ve, vive y maneja las cosas, que empezamos a perder devoción, empezamos a perder esa relación que nos permite estar en la seguridad, en la tranquilidad y en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No habrá caos, no habrá oscuridad, no habrá tinieblas para los que permanecemos en la bendita luz de este glorioso evangelio cuyo autor y fundador es Jesucristo, el Hijo de Dios. Jamás dice la palabra que no seremos avergonzados ni confundidos los que en Él confiamos. El Salmo 121, si no estoy mal, dice que Jehová es el que nos guarda. Él es el que cuida nuestra salida y nuestra entrada, que no se adormecerá, que no dormirá el que nos cuida. Y en medio de todo esto es lo que yo tengo que empezar a tener en mi oído, abrir mi oído a lo que Dios me dice y cerrarlo a lo que el mundo, a lo que las noticias, a lo que las redes sociales dicen, y vivir en esta bendita esperanza. De paso te comparto algo. Esta mañana que hablaba con mi mamá, escuchaba una noticia que las enfermedades mentales, psicológicas, las enfermedades emocionales se han disparado y se han incrementado en unos porcentajes increíbles en medio de toda esta pandemia. Y créeme, yo estoy seguro que se enferma más la gente de preocupación que del mismo virus, que se enferma más la gente de estar encerrada pensando, mirando cómo hacer para subsistir, porque todo se desbarató, las empresas quebraron, los negocios cerraron, quienes tenían alguna esperanza puesta en su dinero ya no tienen nada, y todo este caos ha creado una cantidad de enfermedades mentales en las personas, donde el suicidio se incrementa, donde el descontrol mental está disparado. No hay, según las noticias, no hay lugares ya mentales para poder ayudar a estas personas. Por eso cuando tú cierras tus oídos a todo esto y lo abres a la esperanza de un Dios que es bueno, que es sobrenatural, que es poderoso, entonces te alumbra la luz y la esperanza de Cristo. Y esto me lleva a la palabra que leí en primer libro de Samuel. Mira lo que pasa en este contexto de el primer libro de Samuel, capítulo 3. Quiero tomarlo porque me parece interesante algunos aspectos muy puntuales para que tú los tengas y los grabes. El versículo 1 del capítulo 3 del primer libro de Samuel dice que mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, y aquí es donde viene lo interesante, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Dos cosas pasaban en este momento, en este tiempo, en esta situación que vivía el niño Samuel. La palabra del Señor escaseaba y dice que las visiones eran poco comunes. Hoy quiero decírtelo con mucho dolor y tristeza. La mayoría de las iglesias en todos los países siguen cerradas, o en su mejor proporción siguen teniendo muchas restricciones. Esto tiene que ver mucho con esta palabra. Los mensajes, la palabra de Dios hoy escasea. Lo poco que se escucha es por una plataforma virtual, y nunca será lo mismo que tú me escuches por una plataforma virtual, que de paso, gloria a Dios porque la podemos usar, pero nunca será lo mismo que estemos
presencialmente evidenciando la gloria de Dios. De paso te digo y te pido oración, porque nosotros como ministerio estamos planeando dentro de muy poco tomarnos este sector por donde estamos. Tenemos ya en nuestro corazón por el Espíritu Santo, así lo creo, así lo creemos los que hacemos parte de este ministerio. Tenemos la directriz y la dirección de salir a tomarnos las calles, a tomarnos los edificios, a tomarnos las unidades de este sector con un amplificador y llevarles una palabra de esperanza a quienes están escondidos, a quienes Satanás tiene secuestrados en su casa llenos de temor y de miedo. Es nuestro anhelo, en estos próximos días vamos a comenzar a hacerlo. Y si tú me estás escuchando, te pido que nos estés acompañando en oración. Y aún en el momento que definamos la fecha, que va a ser muy pronta, está muy pronta. Si tú vives en este sector, nosotros estamos en Laureles, en el sector de Laureles, en Medellín. Si tú vives, eres creyente y tú vives en este sector, y te das cuenta de esta fecha que vamos a comenzar y te quieres unir a esta salida, porque la vamos a hacer de una forma escalada, como Dios nos indique, yo te invito para que nos acompañes presencialmente y seamos testimonio de la luz de la gloria de Dios, como dice la palabra. Si la tierra se llenó de tinieblas, es porque la gloria de Dios va a descender sobre tu vida y sobre mi vida, a fin de que la luz resplandezca sobre las tinieblas, a fin de que ese Jesús de Nazaret resplandezca sobre la oscuridad que ha cubierto la tierra. De paso te cuento esto. Entonces los mensajes del Señor en el tiempo de Samuel y las visiones, tanto los mensajes escaseaban y las visiones eran poco comunes. Porque todo lo que trae caos, todo lo que trae tinieblas y obscuridad, cuando no se precisa en lo que es ese Dios de poder, de gloria, entonces todo se va a volver caótico en la vida y en el mundo. Lo otro que te tengo que precisar aquí es, en el versículo 2 dice: una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del altar de Dios. Este texto a mí me llena de un gozo por la presencia de Dios. Una particularidad que nos cuenta de este niño Samuel era que él vivía cerca, o más bien dormía cerca al tabernáculo de Dios. Y esto me quiere o me lleva a decirte, mientras tú busques la presencia de Dios, nunca se apagará la lámpara en tu vida. Nunca padecerás de la luz de Cristo, porque su presencia siempre te va a alumbrar. Su presencia siempre te va a guiar, su presencia siempre te va a fortalecer, su presencia siempre va a descender sobre tu vida. Y este es el claro ejemplo que cuando tú y yo buscamos a Dios de todo nuestro corazón, entonces podemos ver la gloria cual nunca quizás la hemos podido experimentar. Y lo otro que te debo de decir es que en medio de este tiempo donde los mensajes de Dios escaseaban y las visiones eran poco comunes, Dios comienza a hablarte. Y yo estoy seguro que Dios ha comenzado a hablar hace mucho tiempo a hombres y a mujeres que han cerrado su oído a lo que en el mundo se mueve, pero que han decidido abrirlo a lo que Dios tiene para ser usados
poderosamente en este tiempo para la gloria de Dios. Hoy te tengo que decir, cierra pero abre. Cierra tu corazón, cierra tu oído, cierra tu mente, cierra tus pensamientos a todo este mover que el mundo tiene, que solamente te lleva al dolor, a la confusión, al caos, a las tinieblas, a la oscuridad, al desespero y quién sabe a cuántas cosas más. Pero abre tu corazón, tu mente, tus pensamientos a lo que por esta palabra en esta mañana el Espíritu Santo te quiere decir. No puedo negar que son tiempos malos, pero también te tengo que decir con mucha veracidad, no me sorprende. Y te lo digo a ti, que eres un hombre, un hijo, una hija de Dios. Si a ti esto te cogió por sorpresa, seguramente no le pusiste atención a los miles de mensajes que desde muchos años se han hablado acerca de estos tiempos de principio de dolores antes del arrebatamiento. Pero hoy, esta mañana es una buena oportunidad para que nuevamente levantes tu vida en confianza y en seguridad, y hoy cierres tus oídos, tu corazón, tu pensamiento, tu mente a todas esas voces que, de paso te digo, Satanás las usa para crear todo este caos y toda esta confusión. No negamos la existencia del virus, como tampoco negamos la existencia de la enfermedad que siguen. No negamos que siempre han existido, existen y existirán y vendrán peores. Lo único que yo te digo en esta mañana es que comiences a abrir tus oídos a la promesa de Dios que inhibe todas esas corrientes que el mundo y que Satanás ha aprovechado para meter la gente al caos, al dolor, a la confusión. Hoy te vengo a decir de parte de Dios, Dios y nosotros hacemos mayoría. Hay una esperanza viva para todo aquel que realmente quiere abrir su corazón a esta poderosa palabra. Te bendigo con todo mi corazón y espero por el Espíritu Santo que esta palabra quede grabada en tu mente y en tu vida. Y con esta canción que vamos a escuchar, terminamos y oramos al Señor. Gloria a Dios. Escuchemos una parte de esta canción. Tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.
Mi buen Dios y Padre Celestial, en esta mañana, bendito Rey, yo presento mi vida delante de ti, bendito Dios. Padre mío, y representando a miles de millones de tus hijos, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, que por el Espíritu Santo nos ayudes a cerrar nuestros oídos a todas aquellas voces, a todas aquellas manifestaciones que en el mundo, Señor, se están evidenciando a fin de crear caos, confusión, dolor, oscuridad en medio de las vidas. Y te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que por el Espíritu Santo hoy, Señor, se abran nuestros oídos, Padre mío, para escuchar tu dulce voz, palabras de vida eterna, palabras de esperanza, palabras que levanten, reconforten, animen, oh Dios, a todos y cada uno de tus hijos, a todos y cada uno de aquellos que hoy están sumidos en el dolor, en el llanto, en la desesperación. Padre mío, en el nombre de Jesús, glorifícate en cada vida, bendito Rey, y que la gloria tuya en este tiempo, Señor, en medio de tu pueblo, de tus hijos, descienda para que, Señor, la luz alumbre en medio de tanta oscuridad. Que Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles a las 7 de la noche. Que Dios sea levantándote. Recuerda, cierra pero abre. Por el Espíritu Santo te bendecimos. Un abrazo, nos vemos el miércoles.